Hola, ¿qué tal? Soy Yokuro trayendo un nuevo capítulo de esta serie de el experimento fallido. Como ya había avisado en el vídeo anterior, se empezarán a subir nuevos vídeos, pero antes de empezar con el capítulo, le daré promoción al canal de un amigo. Si pueden ir a suscribirse se los agradeceré mucho. El link del perfil está abajo en la descripción. Sin más, chao chao. Capítulo 5, solo armas. Eran las 12 de la noche, la misión Alpha y Beta se habían realizado correctamente, tenían a los hermanos Midoriya, a las secretas hijas del héroe Sheik, un héroe de la misma generación de All Might, tenía el poder de lanzar rayos de energía concentrada por cualquier parte de su cuerpo, claro, una parte a la vez, pero eso no le quita el poderío que tenía en su momento. Claro, él fue asesinado por un pandilla de criminales sumamente poderosos. Peor de lo que nadie se enteró era que nosotros lo habíamos asesinado para poder tener a sus hijos y experimentar con ellos, pero habían desaparecido. Entonces tuvimos que reprogramar nuestro plan, pero necesitábamos una gran fuerza potencial para comenzar a ejecutar el plan. Ahí entraban @S hijos de Sheik, pero al no estar el plan estaba perdido, todo nuestro esfuerzo a la basura. Pero entonces, como si de un milagro, la tesis de Yashi Midoriya llegó. A pesar de que el de Komuro lo odiaba como a una peste, era obvio que su tesis tenía que tener una base, o más bien una prueba sustentable que su tesis era cierta. Lo que nos sorprendió era que la prueba sustentable eran sus propios hijos. Ahí fue cuando nuestro plan volvió con todas sus fuerzas. Nuestro plan era algo más allá que simplemente conquistar Japón, era más allá, y para ello teníamos que destruir a todos los obstáculos inútiles que teníamos en nuestro camino. El primero era el insignificante pero molesto símbolo de la paz, luego los héroes menores, destruir Japón y después seguir con el plan. Pero lo primero era lo más difícil del simple plan, porque a pesar de ser insignificante a nuestros ojos, teníamos que admitir el gran poder que recaía en Amit, y también teníamos a cierto villano con un poder igual de destructivo que el de él, así que lo primero sería obtener un poder o un potencial más alto que el de esos dos para acabar con ambos. Pero al darnos cuenta de los hijos de los Midoriya, sabíamos que ellos eran los potenciales más fuertes que podríamos anhelar, y al darnos cuenta que las hijas del antiguo gran héroe Sheik estaban con ellos, fue una doble ganancia. Claro, hubieron atrasos, por ejemplo la huida de Yashi con su hija menor y la casi desaparición de su esposa e hijo, pero cuando los encontraron sabían que todo había acabado para la familia Midoriya. Además de tener con ellos a su antiguo objetivo, no se lo pensaron dos veces para hacer un operativo. Claro, no cumplieron todas las metas de la misión, pero la muerte de Inko pasó según el plan. Lo siguiente fue vigilar hasta saber cómo proceder, y al saber de las particularidades o quirks de las hijas de las familias Atsume y Yaoyorozu, sabían que tenían que actuar, y lo hicieron. Ahora tenían los planos de casi todas las armas y avances de la familia Atsume, la tesis completa de los Midoriya, un chantaje seguro para los Yaoyorozu, y a los sujetos de prueba, y por último pero no menos importante, más de media ciudad destruida y casi toda la nación en crisis, y haber visto al símbolo de la paz fallar en sus promesas de proteger todo Japón. Ahora el punto a seguir del plan es lograr sacar la mayor cantidad de fragmentos posibles del cometa, mejor conocido como el Gran Cometa. Este posee una gran cantidad de energía, el cual fue detectado aún cuando seguí por la órbita de Venus. De ahí su nombre del Gran Cometa. Tiene una gran cantidad de energía que explotar pasa cada 10 años cerca a la Tierra, y este año pasaba. Esa era una de las fuentes de energía que necesitaban para su plan. La otra era el pie de elefante. Habían pasado 2 días desde la minios ruptura, y el pequeño peliverde no reaccionaba, simplemente tenía la mirada perdida. Él estaba en una celda muy iluminada y completamente blanca, no se veían puertas ni ventanas, era completamente blanca. En ella no podrías saber si estás en un sueño o despierto. No había probado bocado, mientras en otras celdas estaban las demás acompañantes del joven Izuku. Claro que por separado, las hijas de Sheik estaban llorando. Era curioso que todas lo hicieran como si pudieran sentir lo miserable y impotente que se sentía Izuku.
Los científicos tenían planeado ponerlo a hacer pruebas, claro que también pondrían a hacer pruebas a las demás, pero se centrarían en los dos peliverdes. Después de todo, ellos serían sus boletos directo hacia el éxito, con ellos podrían eliminar a ese par de molestias, claro que tendrían que analizar los procedimientos para que los demás quirks de ambos pecosos se desarrollaran grandes y fuertes. Por otra parte, la hija de la familia Yaoyorozu todavía seguía dormida al igual que la hija de los Atsume, pero cuando se levantaran las podrían a su labor. Ellos ya tenían toda la información acerca de sus quirks y cómo hacerlas más fuertes y eficientes en el caso de la pequeña peligrosa. Claro que darle los planos a ella, eso sería completamente estúpido. Los Atsume podrían haber previsto esta situación y cómo no preverla si tenían la seguridad suficiente para poner la Casa Blanca en vergüenza. Tal vez hubieran puesto instrucciones en los planos. Era mejor no arriesgarse y simplemente le darían una copia. Por seguridad. No es que fuera paranoico, era simplemente precavido, además de tener una docena de guardias escoltando a cada pequeño integrante de su plan de revolución mundial, como él le decía. En cuanto a la pequeña pelinegra, tendría que ponerla a estudiar sobre todo compuesto químico y composición de los materiales que necesitaba, pero además de eso acostumbrarla a producirlo en gran cantidad. Lo que los niños no sabían era que estaban en una base proposicional mientras los trasladaban a la base principal de la organización. Un mes después de lo sucedido los trasladaron a la base principal. Se dieron cuenta que en aquella base habían cientos de soldados en entrenamiento, los cuales se dividían en el número de estrellas plateadas. Entre más estrellas, más fuerte. Claro que no podían cargar con 20 de ella, así que cada 5 estrellas de plata valía una de oro, pero para los niños se les hizo algo curioso, ya que se parecía como cuando un niño del jardín escolar respondían bien una pregunta, te daban una estúpida estrellita de plástico diciéndote que eras muy buen niño y demás palabras vacías. De todas formas se dieron cuenta que en ese lugar tenían una especie de lugar donde podías al menos moverte. En ese lugar las actividades eran entrenar y hablar con los demás mientras comías. En resumen, una maldita cárcel / reformatorio para crear soldados sin mente, pero ahí podían verse peor. Nada de contacto físico, o si no serían 10.000 voltios de electricidad pasarían por tu sistema a hacer nada. Cuando se reunió con las demás chicas, se llevó una sorpresa al darse cuenta de que las habían golpeado, y por cómo venían parecía que fue continuamente. Él simplemente se llevó la respuesta más fácil o simple: nos golpearon sin razón. Los días seguían igual. Claro que para él no tenía un entrenamiento normal, él tenía que aguantar torturas de más de 5 horas de la silla eléctrica porque tenía que ser inmune a las torturas y en cierto grado a la electricidad, además de ser obligado a ver matanzas mientras lo obligaban a ver. No podía cerrar los ojos ni apartar la vista. También tenía que practicar su Kirk de chispas y telequinesis. Peor, su hermana también había tenido que soportar las mismas torturas y estaba entrenando su telequinesis y su Kirk propio, que le daba la capacidad de crear una sustancia que se endurecía después de cierto margen de tiempo según cuánto compuesto sea colocado en aquella sustancia. Mientras las chicas eran expuestas a muchas pruebas para saber el alcance de sus quirks, por lo menos el Kirk de Terra era monstruoso en términos de destrucción, tener la capacidad de controlar la Tierra a su antojo, pero tenía la desventaja que era demasiada carga para su cuerpo y terminaba desmayada la mayor parte de las veces en las que le hicieron las pruebas. Por otro lado, Lilith podía crear portales de un lugar a otro en un rango de 5 metros a su redonda, además de una vista casi de 360 grados, pero solo en esos 5 metros. Los sujetos trataban de expandir ese rango. Y por último, Kami, ella tenía el mismo Kirk que el Hero Shade, pero con la diferencia de que ella podía rodear todo su cuerpo con esa energía, además de lanzarla por sus ojos y demás. Trataban de que sus rayos fueran más fuertes. Todos los días habían sido un maldito y mísero infierno. Todos los días fueron una tortura, una prueba una tras otra, pruebas con robots con la capacidad de matar fácilmente a un hombre adulto, solo para prontas a sus armas, nuevos sujetos de pruebas, sus juguetes para revolucionar el mundo. En estos momentos Izuku estaba siendo sometido a unas cuantas pruebas para saber cuánto podría soportar su cuerpo ante la radiación de una batería, ya que esta batería tenía una radiación para matar a un adulto promedio en menos de un minuto. Claro que él era un caso especial,
En su primer intento pasó cerca de media hora sin colapsar, pero un par de minutos más y lo hizo. Fueron exponiéndolo más y más hasta el punto en que ya era mucho más resistente a la radiación. Podía pasar un par de horas antes de sentir los horribles síntomas de la radiación. Claro que su cuerpo se vio deteriorado de forma increíblemente negativa, pero gracias a su gran metabolismo y ayuda médica de la más alta calidad que una asociación de un continente podía comprar, se había resuelto el problema. Claro que él no fue el único, su hermana también fue expuesta ante esta misma batería, pero ella era mucho menos resistente. Solo pudo pasar 10 minutos antes de colapsar, y ahora máximo podía pasar una hora con la batería. En este momento el doctor Komuro estaba débil y pálido, por las numerosas pruebas. Bueno, ¿cómo está mi mejor experimento?, preguntó con la malicia, recibiendo como respuesta un escupitajo en la cara y una mirada de odio. Sabes que este comportamiento no es el debido, te disciplinaré, dijo para después, con un control que tenía Izuku en el cuello, ser electrocutado hasta caer al suelo con saliva saliendo de su boca. Mira, te lo dejaré claro, pequeño despojo insignificante de la sociedad, tú solo servirás como el heraldo que traerá la revolución, así que cállate. ¿O acaso quieres que mate a tu queridísima hermana? Solo recibió silencio como respuesta. Después de mostrarle quién estaba a cargo, se fue dejándolo ahí en el suelo. En lo único en que pensaba el pecoso era en una firma en la cual sacar a su hermana de ese problema con las demás chicas. No quería que salieran heridas. Pensaba y pensaba, pero no podía encontrar una solución. Solo podía pensar en lo impotente que se sentía e inútil que era, que fue y será. Mientras en la celda de Yuki estaba en una esquina con una correa amarrada a su collar y estaba siendo cuidado por 5 guardias con armas M28 listos para abrir fuego a cualquier señal. En eso entrenó el bastardo, que lo único que había hecho era lastimar a su hermano y hacerla alejarse de él con la promesa de que no lo mataría. Si el bastardo engañó a ambos hermanos, evitando que se vieran o tuvieran contacto físico, no se habían visto ni una sola vez desde que habían sido secuestrados. Eso ya habían sido 2 meses. Hola Yuki-chan, ¿cómo te tratan mis amigos?, señalando a los guardias. ¿Cómo está mi hermano?, preguntó de manera hostil, siendo electrocutada por el malvado hombre. No deberías ser así con la persona que está evitando que tu hermano muera por el exceso de radiación que aceptó en tu lugar, o ya lo olvidaste, dijo con malicia mirando fijamente a la chica de no más de 8 años. Cuando el adulto mencionó eso sabía que la tenía donde quería. Les estábamos haciendo pruebas y como tú no soportaste la carga por exceso de radiación y sobreexposición a los rayos del gran cometa, te desmayaste, estuviste en coma, que 1 o 2 semanas, te queríamos reanimar forzando tu cuerpo, pero entonces tu querido hermanito se ofreció para evitarlo. Hace mes y medio. Todos los días no han hecho pruebas, no había visto a mi hermano desde aquella noche. La verdad lo extraño y me siento sola. Ese sujeto o científico o lo que sea nos ha estado parloteando algo acerca de usar el fragmento de un meteorito para absorber la energía en recipientes lo suficientemente capaces como para adaptarse a la energía extraña, absorberla y generar más después. Pero ¿de dónde sacarán semejantes contenedores? Pues mi respuesta llegó, pero de la peor forma. Normalmente no hacen torturas a mi hermano, también nuestras cámaras de tortugas están al lado, y oigo sus gritos al lado y sé que él oye los míos. Esto es un infierno, pero aún así puedo sobrellevar esto. Nos torturaron, no hicieron hacer pruebas de Kirk más fuertes que las del primer mes y casi me dejan inconsciente con el proceso, y cuando creía que ya se iba a acabar, boom, dicen que apenas inicia llega este maldito viejo obsesionado con el soldado perfecto y la mejor cosa que haya descubierto la ciencia y demás, llega a parlotear del dichoso cometa, pero se descubrió que el cometa tenía la misma fuerza y peligrosidad que el pie de elefante de Nirwitz de hace más de 20 años, se supone que ya no tenía energía, o eso pensaban los científicos, pero en realidad sigue teniendo un núcleo tan lleno de energía, que dejaría en ridículo a Londres, en lo que se le llama a la energía, siendo esta una gran ciudad. Después de estar como 10 minutos me empecé a sentir muy mal, pero era soportable. Después de pasar ya media hora veía borroso, mi estómago me dolía como el infierno, sentía que mi corazón iba a estallar, que me moriría y me desplome.
Las pruebas siguieron así por unos días hasta que pude mantenerse una hora antes de sentirme del asco. Ahí fue cuando todo se fue a la mierda, ya que esos hijos de la gran puta se le ocurrió exponerme al cometa y al pie de elefante al mismo tiempo. Me querían matar esos hijos de puta. Solo pido 10 minutos antes de colapsar convulsionando y estar perdiendo el conocimiento, además de quemaduras y graves condiciones por la radiación que le dejaron en coma por más de una semana, creo. Solo sé que cuando me desmayaba mi hermano atacó del otro lado a varios guardias hasta llegar a donde yo estaba y recogerme del suelo, y comenzar a hablar con ese tipo. No podía hablar por el efecto dañino en mi sistema nervioso. Claro que le curarían y estaría bien otra vez, pero por esos momentos fue horrible. Mi hermano se ofreció para reemplazarme y ser el recipiente de ambas dosis. Al parecer a él también le estaban haciendo esas pruebas. El sujeto aceptó, pero con la condición de que se sometería al experimento A para ser el soldado definitivo, y el estúpido de mi hermano aceptó. Ese experimento era uno que había sido llevado por el gobierno de Japón en la primera generación de Quirks cuando todavía no habían leyes. Nadie había sobrevivido, ya que hacían que el espécimen tuviera partes de su cuerpo como máquinas, y que pudiera controlarlas por medio de su mente. Innovador pero muy peligroso. Y ahora ese desagradable hombre me miraba como si esperara que le besara los pies. Obviamente no lo haría ni aunque me matara, pero tenía que saber qué ha pasado con mi hermano. Actualmente estaba en mi celda, así que quería algo. ¿Qué será, maldito bastardo? Bueno, Yuki-chan, como te decía, ya que tu hermano está recibiendo la energía del cometa y del pie de elefante, a ti, para no dejarte sin nada, te daremos nanocargadores. Inventamos 10 modelos de estos, pero cada uno es capaz de esparcirse hasta 1000 veces su cantidad inicial, logrando que tengas más de 10.000 nanocargadores que te permitirán ser una batería humana, pero con el poder de la energía nuclear más tóxica jamás creada por el hombre. En resumen, un arma andante, al igual que tu hermano, dijo el hombre. Su plan era hacerme un arma y dijo que mi hermano también lo será. Ese maldito, cuando le ponga las manos encima. Después de parlotear por más de una hora de cómo yo y mi hermano éramos piezas principales en su plan, se fue. De verdad necesito diseñar un plan para irme de aquí. Habían pasado 8 meses desde la crisis ocurrida en la ciudad central de Japón, la cual fue devastada casi en su totalidad, y ahora está siendo reparada por los héroes profesionales y demás órganos de control. Por otro lado, All Might había sido enormemente criticado al haber dejado que la situación se extendiera tanto, pero lo que nadie o casi nadie sabía era que debido a una grave herida su tiempo máximo para ser héroe era de 3 horas, las cuales para ese momento ya había gastado. Claro que daban los demás tops más altos del ranking de héroes, pero el símbolo de la paz no estuvo, y más de media ciudad fue reducida a cenizas por los numerosos ataques. Mientras en una oscura cripta se hallaba un joven peliverde tirado en el suelo, jadeando, había estado probando su avance con su Kirk de chispas y telequinesia, además de que su cuerpo había sido expuesto al cometa y radiación, sin mencionar de una de las muchas cirugías necesarias para el proyecto AD, pero lo importante era que su cuerpo mostraba avances en cuanto a resistir radiación y el cometa, mientras la hermana de dicho joven había sido víctima del trasplante de los nanocargadores en su cuerpo y actualmente habían cerca de 1000 en su torrente sanguíneo. El resto se activarían según lo que soporte el cuerpo, pero eso no era lo importante, sino que ambos hermanos estaban siendo observados por cierto sujeto, alguien que ha estado a la sombra del número 1 mucho tiempo, que siempre se mereció ser el símbolo de la paz, pero se le fue arrebatado. Están avanzando muy bien a diferencia de mi hija menor, por lo menos el chico sí sacó mi talento y el Kirk de su madre. Esa niña es débil y no sé qué hacer con ella, dijo la figura recordando a su hija la débil e inútil, y su hijo menor el cual lo odiaba, pero aún así seguía teniendo talento. Tráela, seguro será un buen experimento, y sería una buena paga por ayudar a tus llamas a ser muchísimo más calientes y duraderas, dijo el doctor mirando a la figura que sería igual de alto que All Might. Está bien, la traeré en 2 días, haz lo que quieras con ella. Su Kirk es muy débil, su nombre es Azuka, y no llevará mi apellido ni el de su madre, sería una deshonra. Trato hecho, héroe, dijo con malicia lo último como si fuera un chiste o algo que nunca fue verdad.
Bueno, con esto sería todo de mi parte. Recuerden suscribirse y dejar su grandioso like. Recuerden que el link de la historia y de tanto el perfil del creador como míos están en la descripción. Sin más, chao chao.